Dicen que los dioses no sienten miedo, pero eso no es verdad, porque hubo una criatura tan aterradora que incluso los dioses de Asgard evitaron mirarla a los ojos. Un monstruo destinado a destruir el mundo, un lobo tan enorme que las profecías aseguraban que un día devoraría al mismísimo Odín. Y lo peor es que los dioses sabían que todo era real, sabían exactamente cómo terminaría la historia, y aún así no pudieron detenerla. Pero antes del fin del mundo, antes del Ragnarok, hubo un dios que tomó una decisión imposible, una decisión tan brutal que lo convertiría en leyenda para siempre, porque para salvar a los dioses, Tyr tuvo que entregar su propia mano. Y no fue un accidente, él sabía exactamente lo que iba a pasar. En la mitología nórdica existía algo incluso más poderoso que Thor, más inevitable que la muerte, más temido que cualquier monstruo: el destino. Las profecías jamás fallaban. Si los videntes decían que alguien moriría, moriría. Si decían que el mundo caería, caería. Y la peor profecía de todas hablaba del Ragnarok, el final de absolutamente todo: el cielo ardiendo, los mares tragándose la tierra, los dioses muriendo uno por uno, y en medio de ese caos, una criatura destacaba entre todas: Fenrir, el hijo monstruoso de Loki, un lobo nacido no solo para destruir, sino para acabar con los propios dioses. Las leyendas decían que crecería tanto que cuando abriera la boca, su mandíbula superior tocaría el cielo y la inferior rozaría la tierra. Imagínate ver algo así acercándose hacia ti. Incluso Odín, el dios más sabio de todos, le tenía miedo, porque las profecías aseguraban que Fenrir sería quien acabaría con su vida. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante, porque los dioses no mataron a Fenrir cuando tuvieron la oportunidad, lo llevaron a vivir con ellos. Sí, crearon dentro de Asgard a la criatura destinada a destruirlos. Tal vez pensaron que podrían controlarlo, tal vez creyeron que podían cambiar el destino, pero no entendían algo fundamental de la mitología nórdica: nadie escapa de una profecía. Al principio Fenrir parecía manejable, seguía siendo peligroso, pero aún era joven. Sin embargo, comenzó a crecer, y no dejaba de hacerlo. Cada día era más grande, más fuerte, más salvaje. Pronto dejó de parecer un animal normal. Había algo antinatural en él, algo que hacía que incluso los guerreros más valientes retrocedieran lentamente cuando pasaba. Los dioses comenzaron a evitarlo, no querían acercarse, no querían alimentarlo, no querían quedarse solos con él, porque todos podían sentirlo. Fenrir no era solo una criatura, era una catástrofe esperando el momento correcto. Y entonces ocurrió algo extraño. Solo un dios parecía no tener miedo: Tyr. Mientras todos observaban desde lejos, Tyr caminaba directamente hacia el monstruo, lo alimentaba, permanecía a su lado, y Fenrir comenzó a confiar en él. Eso fue lo más trágico de toda la historia, porque el único dios en quien Fenrir confiaba sería quien terminaría traicionándolo. Con el paso del tiempo, el miedo de los dioses se transformó en desesperación. Fenrir seguía creciendo. Sus cadenas ya no serían suficientes, sus muros ya no podrían contenerlo, y todos sabían que si esperaban demasiado, sería imposible detenerlo. Entonces tomaron una decisión: encadenarlo antes de que fuera tarde. Pero había un problema. Fenrir ya era absurdamente poderoso. La primera cadena que fabricaron era gigantesca, hierro pesado, enorme. Los dioses fingieron que solo querían ver cuánta fuerza tenía, como si fuera un juego, y Fenrir aceptó, porque estaba orgulloso de su poder, porque todavía no desconfiaba completamente de ellos. Le colocaron la cadena, los dioses observaron, esperaron, y entonces Fenrir simplemente se levantó. La cadena explotó en pedazos, como si estuviera hecha de madera podrida. El silencio en Asgard fue absoluto. Los dioses acababan de comprender algo horrible. El monstruo todavía estaba creciendo, pero no se rindieron. Crearon una segunda cadena, más gruesa, más pesada, más resistente. Esta vez sí funcionaría, tenía que funcionar. Pero Fenrir volvió a romperla, y lo hizo con tanta facilidad
que el miedo comenzó a convertirse en pánico, porque cada vez que destruía una cadena, parecía disfrutarlo más, como si estuviera entendiendo que ningún dios podía detenerlo, y quizás tenía razón. Desesperados, los dioses buscaron ayuda en los enanos de Svartalfheim, los mejores herreros de los 9 mundos, y ellos crearon algo imposible, una cinta mágica llamada Gleipnir. Pero aquí viene la parte perturbadora. No parecía una prisión, no parecía peligrosa, parecía una simple tira de seda, delgada, ligera, frágil, y precisamente por eso daba miedo, porque estaba hecha con cosas imposibles de conseguir: el sonido de los pasos de un gato, la barba de una mujer, las raíces de una montaña, el aliento de un pez, elementos que no deberían existir. Por eso Gleipnir no podía romperse, era magia pura. Cuando los dioses llevaron la cinta ante Fenrir, el monstruo entendió inmediatamente que algo estaba mal, porque los verdaderos peligros no siempre parecen peligrosos. Fenrir observó la cinta, luego observó a los dioses, y sintió el miedo en ellos. Entonces, dijo algo que dejó a Asgard completamente inmóvil. «Si esto no es una trampa, uno de ustedes pondrá su mano en mi boca». Nadie respondió, ni Thor, ni Odín, nadie, porque todos sabían exactamente lo que iba a pasar si Fenrir descubría el engaño. Y entonces, Tyr avanzó, y este es el momento que convierte esta historia en una de las más salvajes de toda la mitología, porque Tyr sabía la verdad, sabía que Fenrir no podría romper Gleipnir, sabía que el monstruo entraría en furia, sabía que iba a perder la mano, y aún así, aceptó, sin dudar, sin retroceder. Piensa en eso por un segundo. La mayoría de personas hablan de valentía como si fuera no sentir miedo, pero eso no es valentía. Valentía es mirar directamente algo horrible y avanzar de todas formas, y eso fue lo que hizo Tyr. Lentamente colocó su mano dentro de las enormes fauces del monstruo. Fenrir lo observó en silencio, porque todavía confiaba en él, porque Tyr había sido el único dios que jamás lo trató como una bestia. Entonces los dioses comenzaron a ajustar Gleipnir. La cinta rodeó el cuerpo del lobo. Fenrir tiró con fuerza. Las montañas temblaron, el suelo se agrietó, los cielos parecieron rugir junto a él, pero Gleipnir no se rompió, ni siquiera se movió, y en ese instante Fenrir entendió: lo habían engañado, lo habían traicionado, y peor aún, Tyr había formado parte del engaño. La furia del monstruo explotó. Fenrir cerró sus mandíbulas y arrancó la mano de Tyr. La sangre cayó sobre la tierra de los dioses. El rugido del lobo atravesó Asgard entero, pero Tyr no retrocedió, no huyó, no suplicó, porque sabía que el sacrificio ya estaba hecho. Y eso es lo que vuelve esta historia tan poderosa incluso hoy, porque Tyr no ganó nada. No recibió gloria, no recibió un trono, no recibió poder, solo perdió una parte de sí mismo para darles tiempo a los demás. Y aún así, lo hizo. Fenrir permanecería encadenado durante años, esperando, llenándose de odio, hasta la llegada del Ragnarok, el día en que finalmente rompería sus cadenas y cumpliría la profecía. Porque en la mitología nórdica, el destino siempre termina alcanzándote, pero incluso cuando el mundo cayó, la historia jamás olvidó a Tyr, el dios que caminó directamente hacia el monstruo, sabiendo exactamente cuánto iba a costarle, porque algunos héroes luchan contra bestias, pero otros se sacrifican para que el resto tenga una oportunidad.